Ve, mamá, siento que hasta voy a cantar con este micrófono tan bonito que me prestó aquí el pastor Juan José Barrera López. A Juan José le agradezco mucho. Pastor, tú hablar de tú porque estás muy joven. Gracias Claudia, es un honor tenerte aquí con nosotros para esta entrevista y en verdad te agradezco tu tiempo. Mire, pastor, nunca había tenido la oportunidad y mire que he entrevistado a muchísima gente de entrevistar a un pastor y me pareció algo bien interesante porque ahorita en estas fechas navideñas al final siento que lo más bonito de la Navidad pues es el sentimiento de la Navidad, de agradecimiento y de cosas que son verdaderamente valores y que son importantes. Pero para entrar en materia de esto de la Navidad, ¿por qué no empezamos por hacer la diferencia? Todos somos cristianos, o sea, los católicos somos cristianos. Todos somos cristianos, pero no todos. Los que somos cristianos sabemos muchos tipos, ¿no? Ortodoxos, digamos, demás. Bueno, la palabra católico en sí quiere decir universal, ¿verdad? Y también se consideran como cristianos, ¿verdad? Católicos cristianos, que prácticamente ellos pues siguen también, igual que nosotros, a Jesucristo. Entonces también se considera que los católicos se les llame cristianos, ¿no? Pero también hay cristianos, entiendo, decíamos, ortodoxos, deme más, hay más, ¿no? Protestantes. Hay protestantes, evangélicos, anglicanos, sí. Nosotros somos considerados, ¿verdad?, cristianos evangélicos. Okay. Cristianos evangélicos. Muy bien. Yo quisiera empezar por la parte de preguntarle acerca de las diferencias, por ejemplo, ¿cómo vemos nosotros a Cristo católico? Yo soy católica, ¿y cómo lo ven ustedes cristianos? Bueno, yo creo que lo vemos prácticamente de la misma manera, ¿verdad? Hablando de Jesucristo, porque yo vengo de una familia católica, ¿verdad? Antes de convertirme yo al cristianismo, al evangelio, vengo de una familia católica donde pues, nos inculcaron a ir a la iglesia. De hecho, cuando yo estaba joven, estaba a cargo de un coro de niños y un grupo de jóvenes en nuestra iglesia local donde vivíamos en Guadalajara. Estamos hablando de ya más de 20 años. Entonces, en cuanto a Jesucristo, prácticamente no hay mucha diferencia, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos en 1997, donde allá una persona me empezó a invitar a una iglesia cristiana evangélica, bautista, ¿verdad? Y nosotros no queríamos, literalmente estábamos muy renuentes porque decíamos que pues nuestros padres nos inculcaron una religión y queríamos respetar esa religión, pero un día decidimos aceptar la invitación y fuimos, y algo que me llamó mucho la atención al entrar por primera vez a una iglesia cristiana evangélica, una iglesia bautista, fue que todo lo que el pastor estaba hablando lo estaba hablando conforme a la palabra de Dios. Y eso, sí, la Biblia, me llamó mucho la atención y empecé yo a estudiar, a leer la Biblia, algo que no tenía como una costumbre, ¿verdad? Algo que no me habían inculcado mis padres me habían inculcado, mi madre en este caso me había inculcado a ir a la iglesia, pero nunca leer la palabra de Dios, la Biblia. Y cuando comencé a leer la Biblia, de hecho fue algo muy curioso porque el grupo de jóvenes con el cual yo servía en la iglesia católica me envió una Biblia latinoamericana, versión latinoamericana, y a mí me habían regalado una Biblia Reina Valera en la congregación que comencé a ir, y yo tenía en la mente la idea de, escuchaba que eran diferentes, y mi sorpresa fue que al comenzar a leer las dos versiones, me di cuenta que la Biblia católica, la Biblia latinoamericana, es mucho más fácil de entender, mucho más sencilla que otras versiones. Sí, porque tiene fama de eso, ¿no? De que lo difícil es entenderle, por eso como que necesitas que alguien te la explique o te la acerque de algún modo. Claro. Ahora, una pregunta nada más, pastor. Para ambos, tanto cristianos como católicos, es nuestro libro sagrado. Pero la interpretación creo que ahí es el tema, ¿no? Que es distinto. Así es. Yo creo que la interpretación viene por parte del Espíritu Santo, que es el autor principal. Porque la Biblia fue escrita por, ¿verdad?, varios hombres y mujeres. Ellos fueron guiados, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender también la palabra de Dios.
para recibir ese entendimiento de lo que Dios nos quiere decir a través de la Biblia. Y realmente no es complicado, porque la Biblia, aparte de ser un manual para nuestro diario vivir, ¿verdad?, un manual que nos da dirección, instrucción, es también una carta de parte de Dios para el ser humano, donde el centro de la Biblia es el amor de Dios hacia la humanidad y de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a dar su vida por todos nosotros, para darnos salvación, para darnos vida eterna. A ver, a propósito de que acaba de pasar el día 12, el Día de las Lupitas, es un día emblemático para México, porque miles de personas de verdad católicas pues van y veneran a la Virgen. Entiendo que en el caso del cristianismo también tienen un respeto a la Virgen, pero como madre de Jesús, no como esta divinidad que los católicos tenemos por ella, donde la vemos como una intermediaria entre lo humano y lo no humano, ¿no? A ver, cuéntame un poquito de la Virgen de Guadalupe. Así es. Bueno, cuando yo estaba en el catolicismo, lo que a mí me enseñaron fue que María, ¿verdad?, o la Virgen de Guadalupe, era la Madre de Dios. Cuando yo comencé a leer la palabra, me di cuenta que Dios no tiene principio ni fin, ¿verdad? No hay, ahora sí, que alguien que haya creado a Dios. Él es el creador de todas las cosas. Y me di cuenta que María en sí es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego nosotros como cristianos evangélicos creemos en María, en una mujer que ella misma expresa, una sierva de Dios que estuvo dispuesta incluso a dar su vida por el llamado que Dios tenía para que a través de ella el Salvador del mundo viniera a este mundo. Porque en aquel entonces una mujer, dice la palabra que ella fue, ahora sí que engendró a Jesús por medio del Espíritu Santo antes de casarse con José. Y ya ese hecho la hacía ella, ahora sí que su vida corría peligro por el hecho de aceptar tal asignación de parte de Dios, pero estuvo dispuesta. Entonces, como cristianos nosotros, como cristianos evangélicos, creemos en ella como una sierva de Dios, ¿verdad?, que fue de ejemplo para nosotros y que es la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué en cuanto a los santos? Porque entiendo perfecto que como cristiano evangélico no se cree en los santos. Y los santos para un católico significan no más que gente que por su calidad ética y sus acciones lo santifican, y después lo vemos como otra vez un intermediario, ¿no? Tenemos santos que para el trabajo, para el amor, que lo volteamos de cabeza, San Antonio, que para diferentes cosas. A ver, ¿qué en relación a ustedes? Pero hay un pasaje de la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que habla de Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, vuelvo a repetir, cuando yo estaba en el catolicismo, se me enseñó también que los santos, ¿verdad?, eran los mediadores entre Dios y los hombres. Pero la palabra me dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él es el único, ¿verdad?, mediador, quiere decir el único que intercede por nosotros, que está para rogar al Padre por nosotros, los seres humanos, y que solo Él es el único que intermediario prácticamente, que escucha nuestras oraciones y que responde a nuestras oraciones por medio de Jesucristo. Hay otro pasaje, Claudia, que también me llama mucho la atención, que dice que Jesús es el camino, en Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, ese es otro pasaje que nos muestra que solo a través de Jesús podemos llegar al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y cuando la Biblia habla de los santos, habla en sí de la iglesia, de todos aquellos que hemos creído
en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra nos llama a nosotros, ¿verdad?, que somos santos no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Él nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios. Estamos hablando con el pastor Juan José a propósito de la Navidad, y ahorita que está usted hablando de los templos, bueno, ya te estoy hablando usted otra vez, estábamos hablando de los templos, de las iglesias. Me gustaría que regresamos a retomar eso, ¿te parece bien? Claro. Volvemos.